Bienvenidos a una sesión más de gestión de operaciones 2. Ya terminamos con la parte de la logística de aprovisionamiento y vamos a pasar a ver la unidad 4.0, que sería la logística de distribución. En esta unidad comprende los temas de planeación de la distribución, gráficos de la red de logística de distribución, los recursos humanos en la distribución, tecnologías de almacenamiento y manipulación, sistemas de información gerencial en la logística de distribución, recepción y codificación de las operaciones de envío, seguimiento de la documentación de envío, criterios para la selección del transporte, la subcontratación de operadores logísticos, el análisis y modelos de rutas en la logística de distribución, la administración de los centros de distribución, que es el mismo DRP que vamos en el primer numeral, pues a dar una pequeña introducción a ello, pero aquí vamos a ver ya un poco más de cómo esto se lleva a cabo. El rastreo de la distribución, el riesgo de la logística de distribución, ahí vamos a ver todo lo que va asociado hacia la parte del tránsito de mercancía, ¿verdad? Y la gestión de reclamos y las devoluciones, ¿verdad? Entonces, para esta sesión, pues vamos a ver solo el punto 4.1 y 4.2, que sería la planeación de la distribución y gráficos de la red logística de distribución, ¿verdad? Entonces, empezamos, pues la planeación de la distribución, como ya lo dice ahí, tiene que ver con la logística, ¿verdad?, de distribución, que es una etapa o fase de la cadena de suministros que se encarga de gestionar las actividades relacionadas a la distribución de productos hacia los compradores, ¿verdad?, incluyendo el almacenaje del producto ya terminado o en caso de ser el producto comercializable para el caso de empresas comerciales, y la entrega de este hacia nuestro cliente que tengamos más cercano, ¿verdad? Si en este caso es un distribuidor o es un cliente final. La distribución como tal es un término empleado en la producción y en el comercio para describir la etapa de la cadena de suministros que se encarga de actividades relacionadas con el movimiento de productos terminados, ¿verdad? Entonces, son dos términos que parecen bien similares, ¿verdad? Pero en la logística de distribución, como ustedes pueden ver, abarca no solo la parte de los movimientos de las cargas, ¿verdad?, de los productos, sino que también el almacenaje. Funciones de la distribución, pues tenemos ahí dentro de las 4 quizás más importantes o más generales, la parte de transportar, ¿verdad?, que es la movilización de los productos. Es como una de las actividades clave de la distribución física, desde el lugar de fabricación hasta el lugar de consumo, ¿verdad? Luego tenemos la parte de el fraccionamiento o fraccionar las mercancías, que es básicamente tomar una unidad de manejo que tenemos nosotros y dividirla en unidades más pequeñas, ¿verdad?, que le pueden servir a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, son cantidades y condiciones, ¿verdad?, que exige el mercado. Entonces, muchas veces como proveedores nosotros tenemos la limitante de no poder dividir ciertas cargas, pero en otros casos sí podemos hacerlo con tal que pues nuestros clientes reciban el producto con las mejores condiciones para su manejo, ¿verdad? Entonces, la parte de almacenar es asegurar los productos en el momento de la fabricación y en el momento de la compra o uso final, ¿verdad? Tenerlas resguardadas bajo las condiciones necesarias para que el producto conserve todas sus características de calidad. Y por último tenemos la parte de informar, que permite el conocimiento de las necesidades del mercado para actualizar y mejorar las estrategias de mercado y de logística interna. Entonces, esta parte de la información vamos a ver cómo directa o indirectamente se reciben los insumos necesarios para poder jugar con la oferta y la demanda, ¿verdad?, de acuerdo a la información recabada en este proceso que se genera.
La planeación de la distribución es una técnica para ayudar a administrar los flujos de materiales a través de los diferentes almacenes, centros de distribución, salas de venta o inclusive entre las distintas compañías, ¿verdad? Cuando tenemos integradas clientes y proveedores, pues nosotros podemos garantizar ese flujo a través de una empresa hacia otra, ¿verdad? Por los acuerdos previos que se puedan tener ya. Enlaza a las compañías de la cadena de suministro para desarrollar un flujo de información de la demanda desde los puntos de receptores a los de suministro y del retorno de información de la oferta a los puntos de recepción. Es decir, en la medida en que los clientes van consumiendo los productos, ¿verdad? A través de los puntos de venta, estos puntos de venta asimismo solicitan más productos a sus distribuidores y los distribuidores a su vez a los productores. Lo que nosotros estamos generando es un flujo de información para entender cómo la demanda se comporta desde nuestros clientes hasta el productor, que esto puede ser, como se ve acá, 4 puntos de escala o pueden ser muchos más dependiendo qué tan compleja y qué tan larga sea la red. Pero nosotros podemos ir entendiendo cómo es el comportamiento de esta demanda del mercado. A su vez, nosotros generamos el flujo de las mercancías en sentido desde los productores hacia los clientes, y esto genera al cliente una información o a los diferentes actores de esta red logística eh, una idea de cómo se está comportando la oferta. Es decir, si por ejemplo yo veo desde mi distribuidor hacia mi productor, ¿verdad? Yo veo que mi demanda está siendo de 100.000 unidades, pero mi productor apenas me puede enviar 50.000 a sabiendas de que yo estoy necesitando esas 100.000. Quiere decir que los distribuidores fácilmente van a ver que esos productores o ese productor con el que están trabajando no tiene la capacidad suficiente para suplir las necesidades del mercado. Entonces aquí entra un poco la parte del punto o de la unidad 3 que habíamos visto, lo de la gestión de proveedores, donde yo veo que si un proveedor no es capaz de suplir la demanda que yo tengo, pues voy a tener que tener diferentes alternativas para consolidando los diferentes ofertas que tengo de 2 o 3 proveedores, poder llegar a la demanda de mis clientes. Y así sucesivamente cada uno va a ir entendiendo cómo se va comportando la demanda y la oferta en este proceso logístico, ¿verdad? Entonces eso permite tomar decisiones en función de, como ya lo veíamos, cuestión de asociación de proveedores, de estimación de las demandas, de generación de pedidos. Si yo sé, por ejemplo, que no me puede suplir, pues muy probablemente, o que no me están supliendo con regularidad, pues probablemente voy a cambiar mis políticas de solicitud de inventario, ¿verdad? Puede que probablemente voy a comprar mucho más o voy a hacer pedidos continuos, ¿verdad? Al proveedor, por ejemplo, que me pueda suplir de manera más regular y tener otro que va a ser solo para cubrir eventualidades, ¿verdad? Entonces, son las diferentes estrategias que se pueden ir analizando a través de este flujo de información que se tiene acá. En las actividades de esta planeación de la distribución se ven involucradas las diferentes actividades logísticas que se muestran en este cuadro, ¿verdad? Tanto el transporte, almacenamiento en tiendas o en centros de distribución, ruptura de volumen, que es lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Que era una ruptura de volumen, pues básicamente yo tengo un empaque en el cual me despachan por centenar de unidades, pero a mis clientes no les va a servir que yo les envíe un centenar de unidades porque muy probablemente la demanda eh, es de 10 al mes, de 15 al mes. Entonces, si yo les pudiera proveer un empaque o un volumen mucho menor, enviarle de 50 en 50, de 25 en 25, pues probablemente para ellos va a ser más beneficioso por no manejar inventarios estacionados tanto tiempo, ¿verdad? Entonces ahí entra la parte de la ruptura de volumen. Otras que entran y que muy probablemente tal vez no estaban marcadas en las primeras unidades que vimos, donde se veían actividades logísticas, pero puede ser el etiquetado. Dependiendo, por ejemplo, si mis proveedores o quienes fabrican el producto generan un etiquetado muy general, pero de repente lo estoy llevando
a regiones donde hay ciertas especificaciones de etiquetado que tienen que cumplirse, ¿verdad? Tan específicos para mercados como los europeos, los estadounidenses o cualquier otro que requiera cierta información especial, pues se puede realizar este otro tipo de etiquetado como distribuidor. No sé si han visto ustedes en los productos, pero solemos tener la etiqueta o la rotulación del producto, ¿verdad? Que viene de fábrica, pero además el distribuidor coloca otra etiqueta encima donde dice dónde fue almacenado, distribuido, quién es ese proveedor, ese comercializador, ¿verdad? Que hace la distribución en volumen hacia, por ejemplo, un supermercado, hacia una tienda, etcétera, porque son datos importantes del etiquetado que nos permite tomar decisiones. Tenemos la parte del embalaje especial, ¿verdad? Como ya lo hablábamos, si por ejemplo hay una ruptura de volumen, obviamente vamos a necesitar otro tipo de embalaje porque vamos a romper el embalaje que normalmente ya traía. O si por ejemplo hay algún tipo de condición en la que se tenga que embalar para ciertas regiones por cuestiones de temperatura, por cuestiones de manejo, ¿verdad? Cómo se va a manejar la carga, etcétera. Entonces puede generarse esta otra actividad. La planeación de la producción, que también se ve modificada, ¿verdad? Por toda la información que genera esta planeación de la distribución y la reestructuración de la demanda, ¿verdad? Donde poco a poco, a través de la retroalimentación que nos llega de la demanda de nuestros clientes directos o los que van uno o dos eslabones más adelante, nos permiten generar una reestructuración de nuestros datos de demanda o en el caso de estar integrados completamente, pues aprovechar los datos que ellos tienen para poder generar una demanda más certera para nosotros. La herramienta se basa en el supuesto, como dice acá, que la integración de proveedor y cliente existe. Es decir, que mientras más integrados estén los eslabones de la cadena de suministro, vamos a tener una visibilidad más real de cómo se maneja la demanda del cliente. Y permite al proveedor administrar los inventarios del cliente, ¿verdad? Que en este caso puede ser otra empresa, un centro de distribución, etcétera, ¿verdad? Lo que sucede, por ejemplo, con los supermercados. Por ejemplo, muchos de los proveedores de los supermercados, proveedores grandes como Kimberly Clark, como eh, Inverton, como Unilever, tienen personas destacadas en esas empresas controlando ciertas líneas de producto, ¿verdad? Y viendo específicamente las demandas de esos súperes, ¿verdad? Para poder generar su planeación de producción en función de los datos de mi cliente más cercano y que es el que maneja el gran volumen de lo que yo vendo, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los supuestos más grandes que lleva esta parte de la planeación de la distribución, que podemos tener ese acceso o esa facilidad de poder manejar la información a través de los eslabones inmediatos, ¿verdad? Se planifica la cantidad de productos a suministrar a nuestros clientes a través del análisis de la información de la demanda, lo que ya hablábamos, ¿verdad? Que ya se posee, provocando un despacho de producto más certero en cuanto al momento y cantidad exacta de suministrar. Estas actividades se ven modificadas, ¿verdad? Las que hablábamos, y actualizadas al realizar la planeación de la distribución, ¿verdad? Entonces todo esto se va a estar viendo continuamente modificado de acuerdo a cómo la información está fluyendo hacia nosotros y cómo los pedidos, ¿verdad? O los productos se encuentran siendo surtidos y se encuentran siendo consumidos en los clientes siguientes. Entrando ya un poco a la parte del gráfico de la red logística de distribución, pues primero, antes de hablar de la red logística de distribución como tal, necesitamos saber qué son los canales de distribución, lo cual son estructuras conformadas, ¿verdad?, por las diferentes partes interesadas que intervienen en la cadena de suministro. Lo que hablábamos, fabricantes, intermediarios, centros de distribución, etcétera, y hasta llegar al consumidor, ¿verdad? Entonces, todos estos canales son los que pueden estar conformados o los que forman una red de distribución.
Entonces, ¿cómo se clasifican ellos? Si se fijan, hablamos aquí de tener mayoristas que nos compran por volumen a los productores. Tenemos la venta al detalle, que si la empresa productora tiene la facilidad de vender en cantidades más pequeñas, pues hace la venta directamente al detallista, pero si no, va a través de un mayorista que se encarga de desconsolidar las cargas, ¿verdad? Y posteriormente entregar la cantidad que requiere el detallista hasta llegar a lo que es la venta del usuario final, ¿verdad? Que es el que consume unidades o pocas unidades en comparación de lo que estos otros dos consumen. Entonces, en el caso de los mayoristas, ¿verdad? Compran productos para su posterior venta a detallistas, como ya lo hablábamos ahí. Rara vez un mayorista está vendiéndole al cliente final, ¿verdad? Porque el cliente final no va a tener esa necesidad de consumir tan masivamente ese producto. Entonces, dentro de los tipos de mayoristas que tenemos, hablamos de los mayoristas que trabajan con propiedad del fabricante, es decir, el fabricante es el mismo distribuidor mayorista de sus productos, es decir, tiene asociadas a su empresa un área para distribuir y para vender este producto, ¿verdad? Y no tener que recurrir de mayoristas externos a la empresa, ¿verdad? Entonces tiene sus propias oficinas de ventas y de servicio al cliente para dar toda la trazabilidad del proceso de distribución. En el caso de los mayoristas independientes, son mayoristas que no forman parte de la empresa productora, ¿verdad? Y que implica que la adquisición que hacen es de la mercancía que ellos manejan. Es decir, que este mayorista independiente asume el riesgo de la compra esperando la venta posterior de este producto, ¿verdad? Ellos se cargan de estas unidades y ese es su inventario de entrada, ¿verdad? Lo que para un fabricante puede ser sus materias primas o sus insumos, pues estos pasan a ser para los mayoristas independientes, donde lo que esperan es generar la transformación a través de la disminución de la carga, ¿verdad? Es decir, la ruptura de la ruptura de lo que hablábamos acá, de las cantidades que tenemos del producto, y entonces, de la ruptura de volumen, como hablábamos ahí, y entonces generar para sus clientes inmediatos un volumen de venta mucho más accesible que el que pudiera ofrecerle el fabricante, ¿verdad? Entonces ese es el riesgo que él se lleva y con lo que espera generar la compra y venta de los productos a través de esta transformación del volumen. Por otro lado tenemos el mayorista con propiedad del detallista, ¿verdad? Es decir, los detallistas que adquieren eh, estos volúmenes más pequeños vienen y solicitan al mayorista. Pero entonces el mayorista compra hasta que considera que puede romper esa carga y que ya la tiene distribuida o ya la tiene comprometida con sus detallistas. Entonces quiere decir que el mayorista nunca entra en manejar inventarios excesivos o inventarios que no tiene certeza que va a vender, sino que únicamente lo hace cuando ya tiene la seguridad de que ese producto está colocado, ¿verdad? Por ende, el riesgo de la compra recae en el detallista. En el caso de los detallistas, pues compran productos a los mayoristas, como ya lo vimos, para venderlos al consumidor final. Es decir, que ellos rompen todavía más la unidad de empaque, ¿verdad? Y venden más a detalle, ¿verdad? Produciendo la satisfacción de la demanda donde se genera, ¿verdad? Entonces, los tipos de venta al detalle más usuales pueden ser en un establecimiento clásico independiente, ¿verdad? Autoservicios, grandes almacenes, ¿verdad? Tiendas en cadena, supermercados, ¿verdad? Estos están ya a nivel de detallistas. Por otra parte, los principales objetivos de los detallistas pues son ahorrar tiempo al consumidor, ¿verdad? Porque están colocando el producto donde la necesidad se genera, en el punto donde el consumidor se encuentra. Y esto hace esto evita que el consumidor tenga que moverse hacia donde se produce
dicho producto o insumo, sino que lo tiene cerca de su lugar de consumo. Permitir una gran cobertura del mercado al productor, ¿verdad? Porque el productor a través de estos detallistas puede colocar más producto y que se consuma mucho más rápido que teniendo que venderlo desde sus instalaciones. Normalmente ofrece una garantía de venta al productor. Dentro de los gráficos de la red de distribución vamos a ver unos modelos que tenemos más adelante, pero lo primero que quiero mostrarles acá es cómo generalmente se muestra una red logística para una empresa de manufactura o la productora como tal, la empresa productora, ¿verdad? Donde tenemos diferentes proveedores de nuestros materiales, materias primas e insumos, ¿verdad? Se genera el proceso de transformación y por último tenemos un producto terminado que se distribuye a través de centros de distribución, el distribuidor o si son productores pequeños, pues directamente a los clientes, ¿verdad? De los centros de distribución, pues podemos tener hacia los distribuidores y posteriormente hacia los clientes. Entonces, este marco amarillo lo que refleja es desde dónde hasta dónde va a operar la parte de la logística de aprovisionamiento, desde dónde nos interesa a nosotros, y va a ir desde como productores, si nosotros estamos viéndolo desde la parte de la empresa manufacturera, va desde la salida del producto terminado de la empresa hacia los diferentes involucrados en el proceso, porque una empresa productora puede tener un centro de distribución asociada a ella, ¿verdad? Que posteriormente le vende a más distribuidores, ¿verdad? Y entonces nos interesa controlar todo esto, como la información que se genera, como ya lo veíamos, tanto de la oferta como de la demanda, desde los distribuidores hacia la empresa productora, y entonces nos interesa controlar toda esta parte. Mientras más integrados tengamos todos estos niveles, vamos a poder tener un mayor control. A través de los distribuidores, pues tenemos el distribuidor, si es parte de la empresa productora, hasta llegar al cliente inmediato, ¿verdad? Y entonces, por ende, nos interesa cubrir o ver qué es lo que sucede en toda esta línea de distribución. Y ya no digamos si desde la empresa productora se distribuye al cliente directamente. Claro que nos interesa ver toda esta interacción para poder tomar decisiones en función de cómo se va a gestionar toda la parte de la planificación de la producción, las compras, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí en esta parte es donde se genera la interacción de la logística de distribución. En el caso de las empresas de servicios es un poco diferente. Tenemos nuestros proveedores que nos dan los insumos o materiales para poder prestar el servicio, los adquirimos nosotros, se generan las operaciones necesarias para poder ofrecer el servicio y los insumos asociados para prestar el servicio y se prestan directamente ya sea a empresas, a distribuidores, ¿verdad? De algún tipo de servicio o a los clientes directamente. Pero en este caso nos interesa llegar un poco más hasta esta primera línea, ¿verdad? O aún inclusive hasta la segunda. ¿Por qué? Porque el servicio como tal, si es un servicio intangible, no puede caminar tanto dentro de los eslabones de la cadena de suministro, porque el servicio como tal llega hasta acá. Los impactos que pueda tener ese servicio los podemos medir hasta la siguiente, pero ya de aquí del centro de distribución o del distribuidor, estamos hablando de que, por ejemplo, yo presto un servicio a una empresa productora, ¿verdad? Él genera su producto, lo envía al centro de distribución, pero ya de aquí en adelante ya ese ya es problema de la cadena o de la logística de distribución de esta empresa, no tanto de nosotros, porque los servicios que nosotros prestemos a la empresa probablemente van a poder verse sus impactos hasta la llegada hacia los clientes más inmediatos, centros de distribución o distribuidores de dicha empresa, ¿verdad? En el caso de los distribuidores, de igual forma, por ejemplo, si prestamos un servicio de logística, por ejemplo, de mercancías, pues vamos a tener un distribuidor posteriormente donde nosotros le estamos prestando directamente el servicio a él. Él, al distribuir hacia el cliente, vamos a tener todavía cierta influencia acá en este proceso, pero lo más inmediato es esto, por ser servicios, porque la calidad del servicio es posible monitorearla o es posible ver sus efectos hasta las primeras líneas y en todo caso
unos pincelazos en la segunda, pero ya más allá ya no tenemos incidencia como tal con la logística de distribución, ¿verdad? Y en el caso de los clientes, pues sí directamente los absorbe porque son los que van a evaluar la calidad de mi servicio como tal, ¿verdad? Tenemos el caso de una empresa comercial y ahí un poquito cambia la cosa. ¿Por qué? Porque tenemos proveedores, productores, proveedores, distribuidores, ¿verdad? Porque lo que estamos manejando por lo general en las empresas comerciales son productos ya terminados como tal. Y lo único que hacemos nosotros es hacer las veces de los distribuidores como tal, ¿verdad? Agarrar los productos, partir los volúmenes, generar alguna otra operación o alguna otra valor agregado y despachar esos productos hacia qué, hacia más empresas que se valgan de los productos que yo estoy comercializando, hacia distribuidores que se van a encargar de distribuir esos mismos productos hacia los clientes, etcétera, o hacia los mismos clientes si en todo caso ya es una compra al detalle, ¿verdad? Entonces en este caso igual tenemos incidencia dentro de las empresas, ¿verdad? Hasta la primera línea, ya con ellos, con sus centros de distribución, distribuidores o clientes respectivos, ¿verdad? Porque los clientes que yo le provea a la empresa van a tener impacto en sus operaciones y en las primeras líneas de distribución que ellos tengan. En el caso de los distribuidores, pues sí, básicamente abarca hasta el final, hasta de donde le llegan a los clientes, porque el producto a través de los distribuidores, siendo nosotros una empresa comercial, no va a sufrir un gran cambio, ¿verdad? Entonces, básicamente nosotros tenemos que controlar que la calidad de los productos se mantenga a través de toda esta línea de distribución de empresa comercial, distribuidor, cliente, ¿verdad? Y en el caso de los clientes, pues directamente ellos están consumiendo los productos que nosotros comercializamos. En este caso, les mostraba yo acá, se puede tener diferentes formas de cómo estén compuestas la parte de la distribución de estas empresas comerciales y que es bastante común que manejen una, dos o tres instancias, ¿verdad? Diferentes. Por ejemplo, se puede tener un centro de distribución que es parte de la empresa comercial, donde se reciban mercancías, pero que posteriormente se muevan a otros almacenes, ¿verdad? Y posteriormente vayan a la sala de ventas para ser despachados hacia nuestros clientes. Pero también puede suceder que del centro de distribución vaya directamente a la sala de venta y no hayan almacenes intermedios. ¿Por qué? Porque estos almacenes, por ejemplo, pueden ser utilizados si yo tengo un centro de distribución a nivel nacional, pero tengo almacenes en la zona central, paracentral, en la zona oriental, ¿verdad? En la zona norte, en la zona occidental, y de ahí distribuyo a las diferentes salas de ventas que se tengan en cada uno de los departamentos, por ejemplo, departamentos del país, ¿verdad? O en los municipios, etcétera. En el caso del CD, por ejemplo, puede recibir también a nivel nacional, pero mandar directamente a las salas de ventas si son pocas salas de ventas y en vez de tener almacenes, ¿verdad? Otra opción que se puede tener es que no existe un centro de distribución como tal en la empresa, sino que solo se tengan almacenes. Recibo directamente las cargas a cada uno de los almacenes y ellos despachan a las salas de ventas. O puede ser también que como empresa comercial, pues yo directamente mando a salas de ventas o mando directamente a almacenes y de ahí se despacha al cliente, ¿verdad? Ya sea desde la sala de ventas, que por ejemplo maneje inventarios dentro de la sala de ventas como tal, o que la parte de la venta como tal se genera desde la empresa comercial, pero despacho desde mi almacén. No necesariamente tengo que movilizarlo hacia la sala de ventas para que lo vean. Digamos, un ejemplo de esto podría ser aquellas empresas comerciales, por ejemplo, que manejan productos industriales donde no es necesario tanto estar exponiendo o exhibiendo los productos para que sean comprados, sino que es por especificaciones técnicas, se genera la requisición y todo, y entonces directamente desde mis almacenes yo puedo generar el despacho hacia el cliente, ¿verdad? Una vez hemos visto estas diferencias entre los diferentes tipos de negocios que podemos tener y cómo se desarrollan sus redes de distribución, vamos a ver ciertos modelos que se tienen y que se pueden aplicar a cada uno de estos esquemas que ya vimos.
¿verdad? Los modelos de distribución, pues pasa a ser básicamente la infraestructura que adopta una organización con el objetivo de poner sus productos en el mercado. Se debe tener una o varias estrategias definidas para lograr el objetivo, es decir, que no necesariamente es excluyente una de las otras, sino que pueden trabajar de manera conjunta. Y aquí vemos nuevamente toda la cadena como va desde el productor al mayorista, al minorista y al consumidor, ¿verdad? Las organizaciones tienen la posibilidad de subcontratar esa infraestructura, lo que ahora se conoce como operadores logísticos, ¿verdad? O tener una propia. Actualmente hay empresas dedicadas, a lo que hablábamos, los operadores logísticos, ¿verdad? Para no perder el enfoque como empresa. Probablemente mi valor agregado no está en la logística de la distribución, ¿verdad? Entonces, me conviene que lo maneje un operador logístico para mí y no contratar gente y crear áreas solo para la distribución del producto. Entonces, el primer modelo que vamos a analizar es el modelo descentralizado. ¿Por qué se llama modelo descentralizado? Bueno, es uno de los más utilizados en el sector industrial. Nosotros tenemos la fábrica productora. Asociada a ella se tiene un almacén donde se tienen los productos ya terminados, pero estos posteriormente se envían a unas delegaciones, le vamos a llamar así, pero digamos que serían diferentes almacenes en diferentes zonas para poder distribuir esto, ¿verdad? Pueden ser salas de ventas, pueden ser almacenes, etcétera, pero que se encuentran distribuidas en diferentes regiones de la ubicación que tenemos, del país, de la región, etcétera, con la finalidad de acercar el producto hacia los mercados donde se van a consumir, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, la ventaja de este modelo es la cercanía de los productos al mercado, ¿verdad? Y la desventaja que tiene su alto costo de infraestructura, porque al yo contar con estas delegaciones, estas son mías, yo tengo que invertir en tener estos almacenes, salas de ventas o lo que sea en las diferentes regiones. Entonces, ese costo de infraestructura lo absorbe la empresa que está generando la red de distribución. Cosa diferente pasa cuando trabajamos un modelo centralizado. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos la fábrica, siempre un almacén donde nosotros tenemos el producto terminado, pero en lugar de generar más almacenes o más lugares donde distribuir el producto, lo que se hace es generar un ruteo, trabajar con los medios de transporte para generar un ruteo que abarque todas las zonas que a mí me interesa llegar. Es decir, que aquí aprovechamos el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, ¿verdad? Como lo muestra acá. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener mayor flujo de información desde nuestros clientes hacia nosotros, ¿verdad? Analizar demandas, generación de pedidos, etcétera, todo a través de las tecnologías y entonces poder tener un mayor control sobre eso para generar un ruteo eficiente que logre cubrir y satisfacer la mayor parte del mercado que me he propuesto cubrir, ¿verdad? Y las mejoras en los tiempos de transporte, ¿verdad? Que va en cuanto a la evolución de las vías de transporte y los medios de transporte, tal cual como lo conocemos ahora, que se puede realizar hasta por medios automatizados como drones y cualquier otro tipo de operadores logísticos que se puedan tener, ¿verdad? Donde se planifican las rutas de distribución y se disminuyen los costos en los que se incurre en el método anterior, porque ya no tengo que tener la infraestructura levantada en cada una de las regiones para yo poder comercializar mi producto, sino que depende únicamente del ruteo que generen estas unidades y que se me facilita por las condiciones de transporte. Por último, tenemos el modelo del cross-docking. El cross-docking básicamente lo que hace es reemplazar esas delegaciones que nosotros habíamos construido por unas plataformas de carga y descarga que pertenecen al comercializador o en caso pueden pertenecer a nosotros, pero que no requieren de ser infraestructura demasiado grande porque no es un almacenamiento, ¿verdad? Son sitios de recepción y reexpedición de mercadería, es decir, como dice acá, que no implica el almacenamiento porque el fabricante entrega el producto y el comerciante a la brevedad posible reexpide el producto
en una nueva consolidación de carga. Es decir, que aquí solo venimos, descargamos, rompemos, armamos y generamos nuevos envíos para surtir todas las áreas que nosotros estamos esperando surtir. Quiere decir que muy probablemente estos cross-docking son infraestructura del comercializador a donde yo planeo enviarle como proveedor, ¿verdad? Pero van a haber otros proveedores que de igual forma van a enviar a esta bodega o esta infraestructura que se encuentra en esta región, ¿verdad? Entonces, cuando ya le lleguen los pedidos de los diferentes proveedores, él rompe, arma los pedidos mixtos de diferentes tipos de productos y ese medio de transporte se encarga de distribuirlo, ¿verdad? Entonces aprovecha la consolidación de cargas, ¿verdad? De diferentes proveedores sin almacenar demasiado volumen durante mucho tiempo, ¿verdad? Como dice ahí, trata de hacerlo con la mayor brevedad posible, si es posible 1 o 2 días para poder recibir, descargar, romper, armar nuevos paquetes y enviarlos hacia los clientes, ¿verdad? Entonces esto plantea una reducción, o si se fijan, es una como forma mixta entre utilizar redes de transporte y utilizar áreas o infraestructura para consolidar y desconsolidar carga, ¿verdad? Entonces, básicamente esto es lo que teníamos que ver en los primeros 2 apartados de este gran tema de la logística de distribución. Por acá les voy a subir a la plataforma una serie de artículos que me parecen interesantes que podamos revisar. Uno habla un poco más sobre el cross-docking y para qué sirve. Los canales de distribución, tipos y canales de distribución también, para que puedan ver un poco más, una clasificación un poco más extensa que se genera ahí, porque básicamente yo les he dado una estructura un poco más simple con pocos canales, pero pueden clasificarse de una forma más compleja o más especializada dependiendo el detalle al que necesitamos llegar. Luego tenemos acá un poco de asociación de lo que es los mayoristas, los minoristas con la forma de ver el marketing, ¿verdad? El B2B y el B2C, business to business y business to customer, para entender un poco cómo es que se trabaja en este caso la parte de la distribución con la parte de la venta o el mercadeo que también se encuentra asociada a esto, ¿verdad? A vender a empresas o a vender a clientes. Y de ahí 3 artículos sobre descentralización, distribuciones centralizadas y por último centralización o descentralización para que ustedes puedan leer un poquito más de diferentes casos de estudio, cómo los han aplicado, que algunas críticas hacia la descentralización o hacia la centralización de la distribución y así ustedes pueden sacar sus mejores conclusiones de si esto es ideal, cuál de los 2 métodos o en todo caso el mix de ambos o trabajar unos productos con un tipo de distribución y otros con otro, ¿verdad? Realmente no hay una fórmula secreta para aplicar en cualquier empresa, sino que varía dependiendo de las necesidades y de la conformación de las redes logísticas de cada una de las empresas. Entonces, básicamente hasta aquí vamos a llegar. El miércoles pues vamos a debatir otro par de temas ahí que tienen que ver con los puntos de recursos humanos de la distribución y las tecnologías de almacenamiento y manipulación, ¿verdad? Entonces, agradezco siempre su atención y nos vemos hasta la clase de miércoles.